En el amanecer del 12 de febrero de 1809, en una cabaña de madera perdida en los bosques de Hodgenville, Kentucky, nació un niño que cambiaría el destino de los Estados Unidos. Su nombre, Abraham Lincoln. Afuera, el viento helado del invierno silbaba entre los árboles, mientras su madre, Nancy Hanks Lincoln, sostenía al recién nacido envuelto en mantas de lana. La familia vivía en condiciones humildes, una pequeña granja de troncos, sin ventanas, con un suelo de tierra y una chimenea que apenas lograba mantener el calor. Su padre, Thomas Lincoln, era carpintero y granjero, hombre trabajador pero marcado por la inestabilidad. Cambiaba de tierras con frecuencia, empujado por deudas o por disputas legales. Así, Abraham creció en un entorno donde el trabajo duro era ley y los libros un lujo. En 1816, cuando Lincoln tenía 7 años, la familia se trasladó a Indiana, buscando mejores tierras. Allí, en medio de los bosques salvajes, el niño comenzó a forjar su carácter, alto, silencioso y observador. Su madre le enseñó las primeras letras con una Biblia desgastada. A falta de papel, Abraham escribía en la madera o sobre el reverso de hojas de corteza con un carbón de la chimenea. Su curiosidad no tenía límites. Cualquier libro que caía en sus manos era leído una y otra vez hasta memorizarlo. Pero la infancia de Lincoln estuvo marcada por la tragedia. En 1818, un mal silencioso recorrió la región. El llamado Milk Sickness, una enfermedad mortal causada por la leche de vacas que comían plantas venenosas. Su madre fue una de las víctimas. Abraham tenía apenas 9 años cuando la vio enfermar lentamente y morir entre fiebres y delirios. Él mismo cavó parte de su tumba, junto a su padre, bajo un gran árbol. Años después, recordaría ese momento como el día en que el silencio se hizo más profundo que el bosque. Desde entonces, una melancolía constante lo acompañó toda la vida. Tras la muerte de Nancy, el pequeño Abraham quedó prácticamente solo, hasta que Sarah Bush Johnston, la nueva esposa de su padre, llegó al hogar en 1819. Sarah fue su verdadero refugio. Lo trató con cariño, le compró ropa limpia y, sobre todo, le inculcó el amor por la lectura. Abraham tiene hambre de saber, decía, y esa hambre no se sacia con pan. Durante su adolescencia, trabajó como leñador, barquero y granjero. Pasaba horas cortando troncos o ayudando a su padre, pero en su mente bullían ideas más grandes. Se dice que, mientras araba el campo, recitaba pasajes enteros de Shakespeare o la Biblia del rey Jacobo, como si dialogara con los ecos del destino. En 1828, con apenas 19 años, Lincoln hizo su primer viaje importante. Navegó por el río Mississippi hasta Nueva Orleans en una balsa de madera transportando mercancías. Allí, por primera vez, vio el horror de la esclavitud. Hombres y mujeres encadenados siendo subastados como ganado. Ese recuerdo, el sonido del martillo del subastador, el llanto de los niños separados de sus padres, lo persiguió para siempre. En su mente algo se quebró, o tal vez algo despertó. En 1829, Abraham Lincoln era un joven alto, delgado, de andar torpe y rostro melancólico. Medía casi 1,93 metros, una estatura inusual para la época, y su fuerza física era legendaria entre los trabajadores de la región. Sin embargo, su mente ya estaba orientada a otro tipo de batallas, las del pensamiento y la palabra. A los 20 años, dejó la granja familiar en Indiana y se estableció en New Salem, Illinois, un pequeño pueblo de calles polvorientas y tabernas de madera, donde encontró su primer verdadero hogar espiritual. Allí trabajó de todo: dependiente, almacenero, topógrafo y encargado del correo. En cada oficio, aprovechaba cualquier momento libre para leer. Su biblioteca era improvisada pero intensa. La Constitución de los Estados Unidos, las vidas paralelas de Plutarco, Robinson Crusoe, las fábulas de Esopo y, sobre todo, la Biblia, que recitaba con el mismo fervor que un predicador solitario. En New Salem, Lincoln desarrolló su don natural para la oratoria. La gente lo escuchaba maravillada cuando hablaba en las reuniones del pueblo, con un tono pausado, lógico y profundamente humano.
En una época dominada por el ruido de las pasiones políticas, él traía algo distinto: la claridad moral. Fue también allí donde conoció a Anne Rutledge, la joven de cabello rojo y sonrisa serena que marcaría su vida. Anne trabajaba en la posada local y pronto se convirtió en su confidente y primer amor verdadero. Lincoln leía para ella bajo los robles del río Sangamon y ambos soñaban con un futuro sencillo, entre libros y cosechas. Pero el destino, una vez más, lo hirió con crueldad. En 1835, Anne enfermó de fiebres tifoideas y murió a los 22 años. Lincoln cayó en una depresión profunda. Durante semanas vagó solo por los campos, sin hablar con nadie. Sus amigos temieron que se quitara la vida. De aquel dolor nacería una de sus frases más enigmáticas: «Soy el hombre más miserable del mundo. Si lo que siento se repartiera entre toda la humanidad, nadie sonreiría». Sin embargo, el sufrimiento no lo destruyó, lo templó. De esa melancolía surgiría su empatía infinita, su capacidad para entender el dolor ajeno. En 1832, Lincoln dio su primer paso en política al presentarse como candidato a la legislatura de Illinois. Perdió rotundamente, pero ganó algo más importante: el respeto de quienes lo escucharon. En sus discursos ya hablaba contra la esclavitud y a favor de la educación pública, algo revolucionario para su tiempo. Ese mismo año se alistó en la Guerra del Halcón Negro, un breve conflicto entre colonos y nativos americanos. Aunque no participó en combate directo, sus compañeros lo recordaron por su liderazgo sereno y su sentido de justicia. Defendía a los prisioneros indígenas para que no fueran maltratados. Al regresar, sin dinero y con una reputación humilde, decidió aprender derecho. Sin maestro, sin escuela, sin tutor. En las noches, a la luz de una vela, copiaba párrafos de manuales legales prestados y los memorizaba palabra por palabra. Pasó años perfeccionando su dominio del lenguaje hasta obtener, en 1836, su licencia como abogado. Un año después, en 1837, se mudó a Springfield, la capital de Illinois, donde abriría su primer bufete legal junto a John T. Stuart. Vivía en una habitación minúscula, dormía en un catre plegable y usaba la misma ropa hasta el desgaste. Pero sus argumentos en los tribunales pronto llamaron la atención. Su honestidad, su humor seco y su capacidad para desarmar a los adversarios sin levantar la voz le valieron el apodo que lo acompañaría para siempre: Honest Abe, Abe el Honesto. En Springfield comenzó el verdadero ascenso del hombre que, sin educación formal ni fortuna, se convertiría en el símbolo de la integridad americana. Y aunque aún no lo sabía, su destino estaba entrelazado con las fuerzas más oscuras y divisorias de su nación: la esclavitud, la guerra y la muerte. Tras asentarse en Springfield, Abraham Lincoln se sumergió por completo en la política y la vida profesional. La década de los 1840s estuvo marcada por el crecimiento de su reputación como abogado y por sus primeros pasos en la arena pública. En 1838 se convirtió en miembro del partido Whig y comenzó a forjar su voz política, basada en la lógica, la moral y la justicia. Se ganó la fama de ser un hombre honesto y recto, capaz de debatir durante horas sin perder la calma. Durante los años siguientes, Lincoln combinó su trabajo en el tribunal con viajes por Illinois, defendiendo a clientes sin recursos, mediando disputas y educando a la población sobre derechos y deberes cívicos. Su estilo era único. Hablaba con sencillez, usando metáforas que cualquier campesino podía entender. La gente lo escuchaba embelesada, convencida de que no solo defendía la ley, sino la decencia humana. En 1842, Lincoln se casó con Mary Todd, una mujer educada, ambiciosa y de carácter fuerte, proveniente de una familia adinerada de Kentucky. Su relación estuvo marcada tanto por el amor profundo como por constantes tensiones. Mary era sofisticada, inquieta y obsesionada con la sociedad, mientras que Lincoln era sobrio, reservado y obsesionado con la justicia. Juntos tuvieron 4 hijos, aunque la vida les arrancaría 3 prematuramente, y la tragedia personal se sumaría al peso de la política. En 1846,
Lincoln fue elegido para el Congreso de Estados Unidos, donde se distinguió por su oposición a la expansión de la esclavitud en los nuevos territorios. Durante su mandato, defendió la integridad del país y los principios de igualdad, aunque muchos colegas lo consideraban demasiado idealista y controversial. A su regreso a Springfield en 1849, después de un periodo de desconexión política, Lincoln se encontró con una nación dividida, donde los conflictos entre el norte y el sur se intensificaban con rapidez. En la década de los 1850s, el país enfrentaba una encrucijada histórica. La aprobación de la ley Kansas-Nebraska y la expansión de la esclavitud provocaron disturbios, violencia y debates que marcarían para siempre la identidad estadounidense. Lincoln emergió como figura central del Partido Republicano, fundado en 1854, y empezó a ser reconocido por su habilidad para unir la razón con la ética. Sus discursos, ya legendarios, combinaban la lógica de un abogado con la fuerza moral de un profeta. Entre 1858 y 1859, su enfrentamiento con Stephen A. Douglas en los debates por el Senado de Illinois consolidó su fama nacional. Los debates, que se extendieron por 7 ciudades en Illinois, fueron transmitidos por periódicos y periódicos impresos. Lincoln se enfrentaba a Douglas en un duelo de palabras, defendiendo la prohibición de la expansión de la esclavitud, pero sin desafiar directamente la Constitución ni provocar una ruptura inmediata. Su famosa frase durante esos debates, "Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer", resonó como una advertencia profética que anticipaba la guerra que se avecinaba. A lo largo de estos años, Lincoln también desarrolló un lado más oscuro de su carácter. La política le exigía maniobras estratégicas, enfrentamientos con rivales y una paciencia casi sobrehumana. Los meses de campaña y los viajes interminables afectaron su salud física y mental. La pérdida de sus hijos y la presión constante lo sumieron en episodios de profunda melancolía, que alternaban con momentos de determinación férrea. Quienes lo conocían de cerca afirmaban que podía pasar horas solo, mirando el horizonte, meditando sobre la injusticia y la fragilidad humana. Finalmente, en 1860, después de años de trabajo incansable, Lincoln fue elegido 16º presidente de los Estados Unidos, obteniendo un mandato que cambiaría el rumbo de la nación. Su victoria no fue universal. Los estados del sur la vieron como una amenaza directa a la esclavitud, y varios comenzaron a discutir la secesión. Abraham Lincoln, el hijo del bosque de Kentucky, que aprendió a leer con una Biblia y un pedazo de carbón, estaba a punto de enfrentarse a la prueba más grande de su vida: mantener unida a la nación y enfrentar la guerra más sangrienta de su historia. El 4 de marzo de 1861, Abraham Lincoln tomó posesión como 16º presidente de los Estados Unidos. El país estaba al borde del colapso. 7 estados del sur ya se habían separado de la Unión, formando los Estados Confederados de América. Lincoln sabía que su mandato no sería un periodo de discursos solemnes ni de gestiones burocráticas. Sería una lucha por la supervivencia de la nación. Desde el primer día, enfrentó decisiones imposibles. Sus secretarios le informaban sobre la escasez de tropas, la división política y el miedo generalizado. Lincoln, de rostro pálido y cuerpo alto y delgado, escuchaba en silencio, meditando cada palabra antes de hablar. Aunque muchos lo consideraban débil por su físico y su timidez, quienes lo conocían sabían que su fuerza residía en su mente, calculadora, estratégica y profundamente moral. En 1862, mientras la guerra se extendía por los campos de Virginia, Maryland y Tennessee, Lincoln enfrentó críticas desde todos los frentes. Políticos del norte exigían medidas más drásticas, mientras que los del sur lo llamaban tirano. Fue entonces cuando comenzó a preparar la Proclamación de Emancipación, un documento que cambiaría no solo la guerra, sino la historia de la humanidad. El 1 de enero de 1863, Lincoln proclamó que todos los esclavos en los estados rebeldes serían libres. La medida no solo debilitó a la Confederación, sino que transformó la guerra en un conflicto moral,
vinculando la supervivencia de la Unión con la justicia y la libertad. Ese mismo año, Lincoln enfrentó su momento más difícil, la Batalla de Gettysburg, julio de 1863. 3 días de horror y sangre dejaron más de 50.000 muertos y heridos. Cuando se inauguró el Cementerio Nacional de Gettysburg en noviembre, Lincoln pronunció un discurso que pasaría a la historia, el discurso de Gettysburg. Sus palabras, cortas pero cargadas de fuerza, recordaron a la nación que la guerra no era solo una lucha militar, sino una prueba de los principios sobre los que se fundó el país: igualdad, libertad y unidad. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Durante la guerra, Lincoln también enfrentó traiciones internas y conspiraciones. Su secretario de guerra, políticos desleales y generales incompetentes lo desafiaban constantemente. Sin embargo, su capacidad para combinar paciencia, humor y autoridad moral lo mantuvo firme. Pasaba noches enteras en la Casa Blanca, revisando mapas, cartas y reportes de campo. Dormía pocas horas, a veces sobre un sofá, mientras escuchaba los ecos de las explosiones y los cañones desde el río Potomac. A pesar de la carga de la guerra, Lincoln mantuvo la esperanza. En 1864, mientras se acercaba a la reelección, escribió cartas secretas a líderes de opinión, defendiendo la Unión y recordando que cada sacrificio tenía un propósito superior. Su relación con Mary Todd, aunque turbulenta, se convirtió en un pilar silencioso. Ella lo cuidaba, le leía documentos y lo consolaba durante los momentos de desesperación. Pero la guerra dejó cicatrices imborrables. Lincoln perdió a 3 de sus 4 hijos, vivió con constante presión psicológica y fue testigo de la muerte y la violencia sin tregua. Su rostro se volvió más delgado, su cabello más gris, sus ojos más profundos y melancólicos. Al mismo tiempo, su genio moral y político se consolidaba. La enmienda 3S, abolición definitiva de la esclavitud, comenzó a gestarse bajo su influencia. Cada discurso, cada decreto, cada decisión llevaba la impronta de un hombre que había visto el sufrimiento de la humanidad y decidido enfrentarlo con justicia. El 14 de abril de 1865, solo 5 días después del final oficial de la guerra y de la rendición de Robert E. Lee en Appomattox, Lincoln asistió al Ford's Theater en Washington. Allí, mientras disfrutaba de la comedia Our American Cousin, un disparo silencioso resonó en la oscuridad. El asesino, John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado, atravesó el palco y disparó a Lincoln en la cabeza. El presidente cayó hacia atrás. Su sombrero de copa rodó por el suelo. El teatro se llenó de gritos, pero Lincoln ya estaba inconsciente. Lo trasladaron al 10th Street House, donde permaneció inconsciente durante varias horas. Murió a las 7:22 de la mañana del 15 de abril de 1865. Tenía 56 años, la misma edad que Beethoven al morir, y dejó al país en un estado de shock, con el futuro incierto y las cicatrices de una guerra que había durado 4 años. Su funeral recorrió Washington, D.C. y Springfield, y millones de personas asistieron a rendir homenaje. La multitud que lo acompañó reflejaba la magnitud de su influencia. No solo fue un presidente, sino un símbolo del valor moral, la justicia y la humanidad. La muerte de Abraham Lincoln no puso fin a su influencia, solo transformó su presencia en algo casi mítico. El país entero quedó conmocionado, y su figura se convirtió en el símbolo de la unidad, la justicia y la lucha contra la esclavitud. Desde Springfield hasta Washington, millones de ciudadanos siguieron su funeral, algunos caminando kilómetros a pie. Su cuerpo fue trasladado en un cortejo solemne, atravesando ríos y campos, mientras los hombres, mujeres y niños lloraban al hombre que había salvado la Unión. Pero Lincoln también dejó un legado menos tangible, profundo y enigmático: su visión moral, su filosofía de vida y su capacidad para transformar la tragedia en enseñanza. Se decía que leía sin cesar, que memorizaba discursos y leyes, y que pensaba en el bienestar de la nación incluso cuando los cañones resonaban a kilómetros de distancia.
Sus diarios y cartas revelan un hombre obsesionado con la ética y la responsabilidad. No puedo dedicarme a la gloria, solo puedo servir a la justicia. A lo largo de los años, Lincoln se convirtió en un ícono global. Sus retratos aparecieron en monedas, billetes y monumentos. Su rostro se estudia en escuelas y sus discursos son citados como modelos de elocuencia y liderazgo moral. El Memorial de Lincoln en Washington, D.C., inaugurado en 1922, simboliza esa perpetuidad. Allí, su estatua de mármol lo representa sentado, pensativo, mirando hacia la nación que una vez mantuvo unida con la palabra y la acción. Pero su legado también tiene matices oscuros y misteriosos. Se han relatado fenómenos extraños alrededor de los objetos que pertenecieron al presidente, desde cartas con tinta que parecía moverse sola hasta relatos de personas que juraban escuchar su voz en el Lincoln Bedroom de la Casa Blanca. Algunos historiadores sugieren que su genio moral y su intuición sobre la guerra y la emancipación lo hacían casi profético, capaz de anticipar decisiones políticas y sociales que moldearían el futuro de Estados Unidos. Su vida demuestra que un hombre común, hijo de granjeros pobres, sin educación formal extensiva, puede cambiar la historia. Su ejemplo inspiró movimientos de derechos civiles, reformas sociales y líderes de todo el mundo. Incluso hoy, en los momentos de crisis y división, la voz de Lincoln parece resonar en los discursos y corazones de quienes luchan por la justicia y la igualdad. Con malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en los principios que nos unen, avancemos hacia un futuro mejor. Más de 150 años después de su muerte, Abraham Lincoln sigue siendo recordado no solo como el presidente que preservó la unión, sino como el hombre que demostró que la moral, la paciencia y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Su nombre, su imagen y sus palabras se han vuelto inmortales, como un faro que guía a cada generación que enfrenta desafíos, conflictos y desigualdad. Lincoln no solo vivió para su época, su espíritu sigue vivo en la conciencia colectiva del mundo. Cada libro, cada discurso, cada estatua o billete que lleva su rostro es un recordatorio de que la lucha por la libertad y la justicia nunca termina y que un solo hombre puede marcar la diferencia en el destino de millones. Y así concluye la historia de Abraham Lincoln, el niño nacido en una cabaña de madera, que enfrentó la pobreza, la tragedia personal y los conflictos de una nación dividida, y se convirtió en el presidente que salvó la unión y luchó por la libertad de millones. Su vida nos recuerda que la honestidad, la perseverancia y la compasión pueden transformar incluso los tiempos más oscuros en un legado eterno. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en este viaje por la historia, la valentía y la humanidad de uno de los líderes más grandes de todos los tiempos. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes aman la historia, la política y las vidas que cambiaron al mundo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos descubriendo las vidas que dejaron huella y los secretos que el tiempo quiso ocultar.